El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, también conocido como impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, es un tributo que se aplica a los ingresos obtenidos por las personas naturales y jurídicas en un determinado periodo de tiempo. Este impuesto tiene como objetivo principal financiar los gastos públicos y contribuir al desarrollo económico y social del país. Es una forma de distribución de la riqueza, ya que quienes tienen mayores ingresos pagan un porcentaje mayor de impuestos. En el tema de la evolución histórica del impuesto sobre la renta, tenemos como nuestro primer punto su origen y sus primeras implementaciones. Tiene sus orígenes en el siglo XIX. Su implementación se remonta a 1799, cuando se introdujo por primera vez en Inglaterra como una medida temporal para financiar la guerra contra Napoleón. Esta medida fue conocida como el impuesto de ingresos y se aplicaba a los individuos con mayores recursos. En ese momento, el impuesto sobre la renta se basaba en un sistema de tasas progresivas, lo que significa que las personas con mayores ingresos debían pagar una proporción más alta de su ganancia en impuestos. Sin embargo, después de que finalizó la guerra, el impuesto fue suspendido y no se reintrodujo hasta más tarde. En Estados Unidos, el primer impuesto sobre la renta se implementó durante la Guerra Civil en 1861. El objetivo principal era recaudar fondos para financiar los gastos militares del gobierno. Este impuesto también se basaba en un sistema de tasas progresivas y solo afectaba a los ciudadanos con ingresos superiores a cierto umbral. La expansión del impuesto sobre la renta se vio influenciada por varios factores. En primer lugar, la necesidad de financiar los gastos públicos y promover la equidad fiscal llevó a muchos países a adoptar este tipo de impuestos. Además, el crecimiento económico, la industrialización y el aumento de los ingresos personales también juegan un papel importante en la expansión. La implementación del impuesto sobre la renta se aceleró después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que los países necesitaban recursos adicionales para reconstruir sus economías y financiar programas sociales. Esto llevó a una adopción más generalizada del impuesto sobre la renta en Europa, América del Norte, América Latina y otras partes del mundo. A medida que las economías se globalizaban y surgían desafíos fiscales transfronterizos, se establecieron tratados y acuerdos internacionales para abordar la evasión fiscal y promover una mayor transparencia fiscal. En las últimas décadas ha habido un mayor enfoque en la cooperación internacional para combatir la evasión fiscal y garantizar una distribución justa de la carga fiscal. Esto ha llevado a una mayor armonización de los sistemas de impuestos sobre la renta en algunos aspectos, aunque las tasas y estructuras impositivas aún pueden variar significativamente entre los países. A lo largo de la evolución histórica del impuesto sobre la renta, las tasas impositivas han experimentado cambios significativos. Estos cambios pueden variar según el país y el periodo de tiempo específico, pero hay algunas tendencias generales. En sus inicios, las tasas impositivas del impuesto sobre la renta eran relativamente bajas. Por ejemplo, en el Reino Unido, en 1842, la tasa era del 7% para las personas con ingresos superiores a 150 al año. Con el tiempo, a medida que los gobiernos necesitaban más ingresos para financiar sus gastos públicos, las tasas impositivas aumentaron. Durante las guerras mundiales y otras crisis económicas se implementaron aumentos temporales en las tasas impositivas para generar ingresos adicionales. En algunos casos, se introdujeron tasas impositivas progresivas, donde las personas con ingresos más altos pagan un porcentaje mayor de impuestos que las personas con ingresos más bajos. Esto se hizo con el objetivo de promover la equidad fiscal y distribuir la riqueza. Sin embargo, también ha habido periodos de reducción de las tasas impositivas. Algunos gobiernos han implementado recortes de impuestos como una forma de estimular la economía y fomentar la inversión. Es importante tener en cuenta que los cambios en las tasas impositivas pueden ser influenciadas por factores políticos, económicos y sociales. Cada país tiene su propio sistema tributario y puede ajustar las tasas impositivas según sus necesidades y prioridades. En el tema de las deducciones y exenciones en la evolución histórica del impuesto sobre la renta, las deducciones son elementos que se restan de la base imponible para determinar el monto sobre el cual se calculará el impuesto a pagar. Estas deducciones pueden ser de diferentes tipos, como gastos médicos, educativos,
donaciones a organizaciones sin fines de lucro, intereses hipotecarios, entre otros. Las deducciones permiten reducir la carga tributaria del contribuyente al considerar ciertos gastos o inversiones como necesarios o beneficiosos para su bienestar personal o el de la sociedad en general. Por otro lado, las exenciones son ingresos o conceptos que están exentos de ser gravados por el impuesto sobre la renta. Esto significa que no se incluye en la base imponible y por lo tanto no se les aplica el impuesto correspondiente. Las exenciones pueden aplicarse a diferentes tipos de ingresos, como becas educativas, indemnizaciones por accidentes o enfermedades, prestaciones sociales, entre otros. Tanto las deducciones como las exenciones tienen como objetivo brindar ciertos beneficios fiscales a los contribuyentes y promover ciertos comportamientos o actividades consideradas positivas para la sociedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las políticas de deducciones y exenciones pueden variar según el país y la legislación fiscal vigente en cada lugar. Las reformas y simplificaciones como siguiente punto. Las reformas fiscales pueden implicar cambios en las tasas impositivas, es decir, los porcentajes aplicados a distintos tramos de ingresos para determinar el impuesto a pagar. Estos cambios pueden responder a objetivos de equidad fiscal o necesidades de recaudación del gobierno. Además, se pueden realizar modificaciones en las deducciones y exenciones permitidas. Por ejemplo, se pueden añadir o eliminar deducciones específicas como gastos médicos, educativos o de vivienda, con el propósito de incentivar ciertos comportamientos o apoyar a determinados sectores de la sociedad. También se pueden ajustar los tramos de ingresos en los que se aplican diferentes tasas impositivas. Esto puede afectar la progresividad del impuesto y su impacto en los contribuyentes con distintos niveles de ingresos. Simplificación. La simplificación del impuesto sobre la renta busca hacerlo más comprensible y fácil de cumplir para los contribuyentes. Esto implica reducir la complejidad de las normas fiscales y simplificar los cálculos requeridos para determinar el impuesto a pagar. Se pueden eliminar trámites innecesarios y simplificar los procesos administrativos relacionados con el impuesto, como la presentación de declaraciones o la obtención de documentos requeridos. Además, se pueden implementar tecnología y herramientas electrónicas para facilitar la presentación y gestión de las declaraciones de impuestos, agilizando así los procedimientos y reduciendo la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para las autoridades fiscales. Y como último punto, en el tema de la evolución histórica del impuesto sobre la renta, tenemos las tendencias actuales, que serían las siguientes. Primero, progresividad. Existe una tendencia hacia la aplicación de tasas impositivas progresivas, donde los contribuyentes con mayores ingresos pagan un porcentaje más alto de impuestos. Esto se hace con el objetivo de promover la equidad fiscal y distribuir la carga impositiva de manera más justa. Ampliación de la base imponible. Muchos países están buscando ampliar la base imponible del impuesto sobre la renta, es decir, incluir a un mayor número de contribuyentes en el sistema. Esto se logra mediante la reducción de los umbrales de ingresos para estar sujeto al impuesto o mediante la eliminación de exenciones y deducciones que benefician a cierto grupo. Lucha contra la evasión fiscal. Existe una creciente preocupación por combatir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta. Los gobiernos están implementando medidas más estrictas y herramientas tecnológicas para detectar y prevenir prácticas evasivas, como el intercambio automático de información entre países y el uso de análisis de datos. Incentivos fiscales. Al mismo tiempo, muchos países están utilizando incentivos fiscales en el impuesto sobre la renta para promover actividades específicas como inversiones en investigación y desarrollo, energías renovables o emprendimiento. Estos incentivos buscan fomentar el crecimiento económico y estimular ciertos sectores. Simplificación administrativa. La simplificación del cumplimiento tributario sigue siendo una tendencia actual en muchos países. Se están implementando medidas para hacer más fácil y rápido el proceso de presentación de declaraciones y el cumplimiento de obligaciones fiscales, como la automatización de trámites y la simplificación de formularios. Estas tendencias
reflejan los esfuerzos de los gobiernos por adaptar el impuesto sobre la renta a las necesidades y desafíos actuales, buscando un equilibrio entre la recaudación fiscal, la equidad y la eficiencia administrativa. El impuesto sobre la renta. La renta en el sistema fiscal venezolano. Es un impuesto directo. Este se aplica a todos los ingresos, a excepción de las herencias y las donaciones. A diferencia del IVA, que es un impuesto indirecto porque grava el consumo. El impuesto sobre la renta implica directamente el dinero que se haya obtenido por la venta de algún producto o algún servicio ofrecido. ¿Qué es este sistema de impuestos sobre la renta? Realmente los impuestos deberían de ser utilizados a nivel mundial para el sustento de las naciones. Dichos ingresos vienen proviniendo de los ciudadanos y de las empresas que se han enriquecido en el país, esto a través de sus actividades financieras durante todo un año. Este aporte anual contribuye al crecimiento, mejora y desarrollo de los países, pues el mismo es utilizado para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y para poder costear así los servicios básicos. Estos servicios serían salud, educación, justicia, seguridad, planes y ayudas que el Estado le otorga a la población. Por eso, el impuesto sobre la renta es la contribución económica o tributo que las personas deben pagar en relación a las ganancias que obtuvieron en el transcurso de un año fiscal. Este impuesto debe pagarse de manera obligatoria, esto durante los 3 primeros meses del año, que vendrían siendo enero, febrero y marzo. Esta fecha no tiene ninguna prórroga, a menos que el Ejecutivo Nacional lo considere así directamente. Se cuenta con una declaración anual y una declaración mensual. Una confusión común respecto a la declaración de este pago y de su recurrencia. Si bien es más conocido por ser un impuesto de declaración anual, también existe una declaración mensual. La forma anual es la más conocida, pues es con la que todos los contribuyentes ordinarios deben de cumplir. Pero por otra parte, se encuentra una situación distinta para los contribuyentes especiales. Estos serían los SP, que serían sujetos pasivos especiales. Este es un grupo de contribuyentes que debe dar cumplimiento a esta obligación de forma mensual. En principio, estos sujetos pasivos especiales se distinguen de los ordinarios por poseer una capital mayor y un flujo considerable de operaciones, entre muchas otras características, por lo que realizar una declaración de forma anual puede convertirse en un trabajo bastante engorroso, tanto para el contribuyente como para la administración tributaria. En consecuencia con esto, para acabar y tener un menor número de operaciones, el legislador optó por establecer la declaración del ISLER de forma mensual para los sujetos pasivos especiales. También es importante que podamos destacar que es beneficioso el cumplimiento de este servicio, más allá de esta ser una obligación legal cuyo cumplimiento puede ser sancionado por multas de entre 50 y 150 unidades tributarias. También existen importantes ventajas de mantenerse al día con este servicio. En algunos casos puede ser incluso hasta beneficioso porque te permite realizar trámites en entes u órganos públicos, donde en muchos casos te van a solicitar la solvencia de este impuesto. Por otra parte, también existen trámites privados donde se te puede ser solicitada esta solvencia. Un ejemplo muy común donde puedes requerir la solvencia de este sistema es para la solicitud de una autorización de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, que en nuestro país es la SUNDE. Esta es para realizar una promoción, rifa o sorteo. De igual manera, también es frecuente que para determinadas operaciones en algunas instituciones bancarias te soliciten esta solvencia. Serían como créditos o hipotecas. Por otra parte, también es los ingresos que percibe el Estado por concepto de impuestos. Estos son fundamentales en el presupuesto nacional. Estas también permiten el mantenimiento de servicios públicos o la construcción de algunas obras públicas, al igual que las actividades propias de la administración pública, desde los servicios de la policía hasta otros servicios que también abarcan con el cumplimiento de este. También podemos encontrar que el sistema tributario venezolano está fundamentado en los principios constitucionales. ¿Cuáles son ellos? La legalidad, la progresividad, la equidad, justicia, capacidad contributiva, no retroactividad y no confiscación. Este sistema distribuye la potestad tributaria en 3 niveles de gobierno: nacional, estatal y municipal. Estas serían todas las cantidades ingresadas al Estado a cuenta del impuesto sobre la renta del contribuyente. Esta sería enterada por un deudor o un pagador de enriquecimientos netos o ingresos brutos, en virtud de la realización del país de alguna de las actividades que ya fueron descritas reglamentariamente bajo este registro. El impuesto sobre la renta es muy antiguo dentro del panorama tributario venezolano. Sus orígenes se vienen remontando a 1943 con el gobierno de Isaías Medina Angarita. Se mantiene presente hasta la actualidad
Todos los contribuyentes deben cumplir con esa obligación, tomando en cuenta que la forma de hacerlo varía si el contribuyente es ordinario o son especiales. Estos impuestos sobre la renta en otros países pueden encontrarse como impuestos a la renta. Usualmente están abreviados en Venezuela. Es uno de los impuestos con mayor trayectoria en la historia de nuestro país. Esta obligación tributaria viene a la renta de las personas, sean jurídicas, morales, naturales o físicas. Es decir, es un impuesto sobre los ingresos que recibe o que puede percibir esa persona. A diferencia de otros tipos de impuestos, como en el caso del IVA, este impuesto es considerado que puede ser progresivo, sucesivo y directo. ¿Cómo así? El progresivo viene siendo la cantidad a declarar y pagar. Es distinta según sea la base imponible y es aplicable a cada persona. En otras palabras, si la renta obtenida es mayor, la cantidad a pagar también debe ser mayor. También encontramos el subjetivo. Este valora y puede distinguir las circunstancias de las personas, siendo que según sean estas, puedan pagar más, menos o incluso puedan ser exonerados. También encontramos el directo. Este recae directamente sobre la persona y su renta, por lo que es estrictamente personal e intransferible el pago de esta misma renta. Es importante que también conozcamos que hay leyes que regulan el impuesto sobre la renta en Venezuela. La reforma del decreto de ley número 1435, mediante la cual se dictó el decreto con rango, valor y fuerza de la ley de reforma de ley de impuestos sobre la renta, publicado en la Gaceta Oficial número 6152 extraordinaria. También podemos encontrar el reglamento parcial de la ley de este sistema en 1997, el reglamento de la ley de Isler en 2003 y el decreto con valor y fuerza de la ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza del impuesto sobre la renta en el 2015. Es importante también aclarar que la ley de impuestos sobre la renta especifica en un artículo, su artículo número 79, lo siguiente: toda persona natural asalariada que recibe un sueldo y trabaja para alguien está en la obligación de declarar cuando su ingreso neto anual o ese salario supere las 1.000 unidades tributarias, y que toda persona natural no asalariada que tiene firma personal y es dependiente, ejemplo, un comerciante, está en la obligación de declarar cuando sus ingresos brutos anuales, que son sus ventas, superen las 1.500 unidades tributarias. Todas las personas jurídicas, sin excepción, están obligadas a declarar en este sistema, sin importar si no han tenido ganancias o pérdidas en el cierre del año del ejercicio. Las personas jurídicas son las únicas que no tienen un cierre de año fiscal fijo, como si lo tienen las personas naturales, el cual culmina todos los 31 de diciembre. Este sistema es un impuesto directo, es decir, no se puede trasladar a terceros como es en el caso del IVA. La determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos mediante los cuales se declara la concurrencia del hecho imponible y se define el monto de la obligación, o bien se declara la inexistencia o excepción de la inexigibilidad de la misma. Todo esto entra en los modos de determinación fiscal y tributaria sobre el impuesto en Venezuela. Cuando hablamos de la determinación tributaria en términos generales, esta misma es una obligación que consiste en el acto conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos, destinados a establecer en cada caso la configuración del presupuesto, de hecho, la medida o de lo imponible, en su alcance una obligación para el impuesto sobre la renta. En Venezuela, el ente que realiza esta determinación tributaria es la Administración Tributaria.